Bueno chicos, siguiendo por la unidad número 1 de normativa legal vigente, bueno, llegamos a la última clase, la clase 4, que tiene que ver con, bueno, repasar, eh, como habíamos visto en la primera clase, el decreto 351 del año 79, que es el decreto, uno de los decretos más importantes de la actividad, que establece a través de sus capítulos las medidas preventivas que deberían adoptarse o deben cumplir las empresas. Y bueno, vamos a repasar el capítulo 5 de establecimientos, el capítulo 6 de agua potable y el capítulo 7 de desagües industriales. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta eh, es que toda actividad, toda, por ejemplo, obra de construcción o una industria ya instalada funcionando, por ejemplo, una empresa de transporte o una farmacia o un supermercado, la actividad que sea, tiene que tener servicios complementarios o servicios que complementen, como bien decía recién, la actividad y le otorga al trabajador, además de que es por motus propio derecho del trabajador, brindarles el confort y la comodidad que necesita el trabajador para poder trabajar eh, bueno, en su puesto de trabajo. Recordemos que un cuarto del día, un tercio del día, perdón, el trabajador está en su puesto de trabajo o en la empresa, por ende tiene que tener las mismas prestaciones como si estuviese en su domicilio o en su vivienda, y estas condiciones tienen que ser seguras y dignas. Bien, se dice que toda empresa está obligada a tener un servicio sanitario mínimo. ¿Qué significa esto? Un baño con un retrete techado con mampostería, es decir, privado, con un inodoro tipo la turca, con un lavabo y con una ducha de agua caliente y fría. Toda empresa tiene que tener eso obligadamente. Bien, a partir de ahí, mientras se incremente el número de trabajadores, se incrementa la cantidad de unidades sanitarias y la cantidad de elementos que tienen que tener esas unidades sanitarias. ¿Y cómo es esto? Hasta 5 personas tienen que tener lo que decía recién, ese servicio sanitario mínimo. A partir de 5 hasta 10 personas se tiene que repetir el mismo servicio sanitario, repasando retrete, inodoro de turca, techado, lavabo, ducha de agua caliente y fría, pero por sexo, es decir, para hombres y para mujeres. Bien, y a partir de 11 hasta 20 y así sucesivamente se van agregando inodoros, duchas, lavabos y demás. Obviamente no es necesario saberlo de memoria eso, pero sí es importante tener en cuenta el decreto porque toda actividad que ustedes o cuando trabajen como trabajadores o vean, van a saber a partir de ahora cuántos inodoros tienen que haber, cuántas duchas, cuántos servicios sanitarios y demás. Eso en cuanto a los servicios sanitarios, pero a su vez existen otro tipo de servicios que se deben adicionar a la empresa. Por ejemplo, cuando los trabajadores almuerzan en la empresa, los trabajadores no deben almorzar en los puestos de trabajo, sino que se debe disponer de un comedor exclusivo y este a su vez debe estar dotada de una cocina con las medidas de seguridad, tanto en la instalación de gas como en la instalación eléctrica, que establece el decreto, que bueno, a lo largo de la materia lo vamos a repasar. Eso por una parte. Es decir, que debe haber un local destinado para comedor, bien, en cantidad de mesas y sillas suficiente. Por otro lado, lo que tengo que tener en cuenta es que cuando la empresa tiene más de 10 trabajadores realizando actividades, digamos, se debe disponer, dividido por sexo, lógicamente, de locales para vestuario. Es decir, además de los servicios sanitarios que son el baño, básicamente, con los elementos correspondientes, ducha, lavabo, inodoro y demás, debe anexarse un vestuario que generalmente se recomienda que esté próximo. Generalmente están próximos el vestuario con el servicio sanitario, lo cual tiene una lógica. Esto es importante planificarlo previo al montaje de la empresa o al diseño del proyecto, porque después obviamente los espacios pueden estar ocupados y ante una inspección y demás, esto lo debería contemplar el arquitecto, digamos, que diseñe
bueno, el proyecto de la empresa en este caso. Pero es importante que ustedes lo sepan que existe un decreto que regula esto, de cómo debe ser. Por otro lado, además de todos estos servicios, uno de los servicios complementarios que es indispensable, nuestro organismo y nuestro planeta en un 70% está compuesto de esto, que es el agua. La empresa debe brindarle a sus trabajadores un agua potable en calidad y cantidad suficiente y la normativa establece que para asegurar esa calidad tiene que realizarse 2 exámenes anuales al agua de consumo para garantizar esa calidad. Por un lado, semestralmente, es decir, cada 6 meses se tiene que hacer un examen microbiológico para determinar si existe o no la presencia de bacterias o microorganismos y en caso bueno, de que no esté potable, realizar las acciones del caso o, en este caso, por ejemplo, proveerle de dispenser con bidones y demás, pero asegurar de que la calidad del agua sea la correcta. Y una vez al año tiene que hacerse un examen físico-químico, es decir, para ver si existe particulado o elementos extraños presentes en el agua que pueden contaminar el organismo. Es decir, que una vez al año hay que, o sea, dentro del calendario anual debe haber 2 exámenes bacteriológicos y un examen físico-químico. Bien, lo otro que es importante tener en cuenta, que esto también es desde el diseño, es, por ejemplo, si yo, digamos, dentro de mi proceso tuviese efluentes líquidos industriales o efluentes gaseosos, yo debería tener un sistema de captación seguro, obviamente que no genere un impacto ambiental que pueda dañar, obviamente a través de una chimenea industrial, al aire, a través de un desagüe líquido al suelo y obviamente si ese líquido o ese efluente es vertido en un río, que obviamente no impacte en el agua o en la cuenca del río donde se vierta. También obviamente hay que tener en cuenta que si un líquido o un sólido o un material contaminado entra en contacto con la tierra, por la lixiviación, por la lluvia, puede contaminarse las napas subterráneas, la capa freática, que es la primera, y bueno, digamos que el tema ambiental hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los efluentes industriales que se generan deben ser captados por desagües industriales que sean seguros y aseguren un correcto almacenamiento para su tratamiento ambiental. Bueno, con esto, chicos, concluimos la unidad número 1 de normativa legal vigente. Así que bueno, en la unidad número 2 vamos a empezar con lo que es la unidad de accidentología.